Bueno, en este video vamos a ver operaciones con fracciones. Vamos a ver aquellas fracciones que tienen distinto denominador. Vamos a resolver sumas, resolver restas. Por ejemplo, tenemos la siguiente fracción. Como pueden ver, es una suma de fracciones. La fracción 4 tercios, como ya lo vimos anteriormente, es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Un medio es una fracción propia. ¿Por qué? Porque son menores que el entero. Entonces vamos a aprender cómo resolver este tipo de fracciones. Para esto tenemos que encontrar el mínimo común denominador, es decir, aquel número que nos sirva para los dos denominadores para hacer la operación. En este caso vamos a usar el 3 y el 2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué número divide a cualquiera de estos dos o a los dos? Por ejemplo, el 2 divide al 2, 2 entre 2 me queda 1. Este queda igual. Ahora podemos dividir entre 2, no, ¿verdad? Ahora tenemos que dividir entre 3. El 1 pasa igual, 3 entre 3 me da 1. Como ya tengo puros unos, resulta que mi mínimo común denominador sería este, es decir, 3 por 2 sería 6, que es mi mínimo común denominador. Ahora, ¿cómo le hago para poder sumar estas fracciones que tienen diferente denominador? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Pues 3 en 3, el 3 cabe dos veces en el 6. Entonces, como cabe dos veces, este numerito lo voy a multiplicar por el numerador, es decir, el 4 por el 2. Entonces 4 por 2 me da 8. Ahora ponemos el signo que está en medio de la fracción, que es más. ¿Cuántas veces cabe este 2 en el 6? Cabría 3. Entonces multiplicamos este 3 por el numerador y sería 3 por 1, 3. Ahora sí, hacemos la simplificación. 8 más 3 serían 11 sextos. Si nosotros dejamos así la fracción, ya la hemos resuelto, pero la podemos simplificar. Si se fijan, esto lo podemos convertir a otro tipo de fracción. Es decir, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 6? Cabe 1 y sobrarían 5 sextos. Es así como esta y esta son representaciones de lo mismo y es la solución a la fracción. Ahora vamos a resolver la siguiente fracción que tiene distintos denominadores. Para esto tenemos que sacar igual el mínimo común denominador. Y el mínimo común denominador sería poner el 3, poner el 4 y poner el 6. A estos números les vamos a sacar el mínimo común denominador. ¿Qué número? Vamos a empezar por el 2. Es decir, ¿cuántas veces podemos dividir el 6 entre el 2? Nos quedaría 3. El 4 entre 2 nos quedaría 2. El 3 no lo podemos dividir en el 2, lo dejamos igual. ¿Podemos seguir dividiendo por 2? Sí, porque aquí tenemos un 2, entonces volvemos a poner el 2. ¿Podemos dividir el 3 en el 2? No, porque no cabe. Entonces este sería 3. 2 entre 2 me da 1. 3 entre 2 no lo podemos dividir, lo pasamos igual. Ahora, ¿podemos seguir dividiendo entre 2? No. Ahora tenemos que usar el 3. Entonces 3 entre 3 me queda 1. El 1 no lo puedo dividir entre 3, lo pasamos igual. 3 entre 3 me da 1. Entonces mi mínimo común denominador
sería igual a 2 por 2, 4 por 3, 12. ¿Sí? Este sería mi mínimo común denominador. Entonces sería 12. Lo ponemos. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? Cabe 4 veces. Entonces multiplicamos el numerador por el numerito de aquí abajo. Y sería 4 por 4, 16. Ponemos el signo que está aquí, que sería más. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Cabe 3. Cabe 3 veces. Entonces multiplico el 1 por el 3. 3 por 1, 3. Pongo el signo que está aquí, que es más. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 12? Cabe 2 veces. Entonces multiplico el 5 por las veces que cabe. Y sería 5 por 2, 10. Entonces nos ha resultado estas operaciones que vamos a resolver. Ahora sumamos 16 más 3, 19, 29 entre 12. Esto, si nosotros lo dejamos así, ya resolvimos la fracción, la suma de fracciones de distinto denominador. Pero también lo podemos volver una fracción aparente, es decir, a que tenga parte entera y parte decimal. ¿Cuántas veces cabe el 29 en el 2? Cabe 2 veces. Entonces 2 por 12 da 24. 29 menos 24 nos quedarían 5 doceavos. Y hasta ahí ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos simplificarla más la fracción. Como lo han visto, hemos resuelto suma de fracciones con diferente denominador. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una resta de fracciones de distinto denominador? En este caso no va a suceder gran cosa. Lo único que nos cambió aquí es el signo, que ahora es negativo. Entonces, vamos a resolver esta fracción. Tenemos que buscar el mínimo común denominador de 3 y de 6. Ahí. A borrar porque ya nos salió mal esto. De 3 y de 6. Entonces sacamos el mínimo común denominador. ¿Podemos dividir el 6 entre un 2? Sí, porque 6 entre 2 me da 3. ¿Podemos dividir el 3 entre 2? No, porque no nos queda exacto. Bajamos el 3. ¿Podemos dividir estos 3 entre 2? No. Ahora tenemos que pasar al siguiente número, que es 3. Ahora, ¿podemos dividir 3 entre 3? Sí. 3 entre 3 me da 1. 3 entre 3 me da 1. Entonces aquí ya finalizamos la búsqueda del mínimo común denominador. Y nuestro mínimo común denominador es igual a 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos nuestro mínimo común denominador, que es 6, ahora, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 6? 3 por 2 son 2 veces, entonces multiplicamos el numerador por las veces que cabe y sería 4 por 2, sería 8. Y luego tenemos el 6, ¿cuántas veces cabe en el 6? Cabe 1. Vamos a poner el signo negativo que está aquí. 6 entre 6, 1. Entonces multiplicamos el numerador por 1. Y me quedaría 2 por 1, 2. Esto sería igual 8 menos 2 me daría 6 sobre 6. Y como pueden ver, 6 entre 6 pues es 1. Y es así como ya hemos resuelto esta fracción de distinto denominador que es una resta. Ahora vamos a resolver esta que tiene números combinados, ¿sí? Es decir, signos, perdón. Tienes positivos y negativos, es decir, sumas y restas. Primero, hallamos el mínimo común denominador de ¿cuál? De los denominadores 3, del 4 y del 2.
que son estos. ¿Sí? Entonces, primero empezamos dividiendo entre 2. ¿Cabe el 2 en el 2? Sí, 2 entre 2 es 1. 4 en el 2 cabe, sí, cabe 2 veces este 2 en el 4, ponemos el 2. ¿El 3 cabe en el 2? No, porque es una división inexacta, entonces lo pasamos igual. ¿Cabe, podemos seguir usando el 2? Sí, porque tenemos un 2. El 1 entre 2 no, pasa igual, porque sería una división inexacta. 2 entre 2 me da 1. 3 entre 2 no lo hacemos, lo pasamos igual, porque si no sería una división inexacta. Ahora, ¿podemos seguir dividiendo entre el 2? No, ahora tiene que ser entre el 3, el número que sigue. 1 entre 3 es inexacto, lo pasamos igual. 1 entre 3 es inexacto, lo pasamos igual. 3 entre 3 me da 1. Entonces aquí ya concluimos la búsqueda de mi mínimo común divisor. ¿Sí? Que sería 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces mi mínimo común múltiplo o denominador es 12. Y ahora hacemos lo siguiente. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? Cabe 4 veces. Entonces multiplicamos el numerador por 4. 4 por 2 me da 8. Pongo el signo que está aquí, que es más. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Cabría 3, porque 3 por 4, 12. Entonces cabe 3 veces. Multiplicamos el numerador por las veces que cabe. 5 por 3, 15. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 12? Cabe 6 veces. Multiplicamos el numerador por las veces que cabe. Ponemos el signo que está aquí, ¿sí? Que es negativo. Lo ponemos y multiplicamos 6 por 1, 6. Ahora simplificamos la fracción o la reducimos y nos quedaría 8 más 15 serían 23, menos 6 serían 17. Sobre 12. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 17 entre 12? Cabe una vez, es decir, un entero, y me sobrarían 5 doceavos. Esta y esta representan lo mismo y es la solución a la suma y resta de fracciones que tienen distinto denominador. Si te sirvió este video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Si tienes dudas del tema que explicamos, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir la clase en línea del tema que quieres aprender, dejando la petición en la caja de comentarios.